Mi novela Talbot, mi segunda vida, ya está a la venta en Amazon. ¿A qué esperas para adentrarte en la carpa de los Talbot? Buenas, criaturas del lado oscuro. En este vídeo os traigo la reseña de A la caza de Jack el Destripador, de Kerry Maniscalco. El libro se basa en los asesinatos ya tan conocidos de Jack el Destripador, esa serie de asesinatos que ocurrió en 1888 en Whitechapel, en una zona de Londres, y que trajo de cabeza a la policía, a los de Scotland Yard y a un montón de gente, porque nadie sabía qué estaba pasando y seguían apareciendo mujeres muertas. El libro está ambientado en esa época y nuestra protagonista, Audrey Rose, es una chica adinerada que no le gustan mucho esas vidas de lujos, de fiestas del té y todas esas frivolidades a las que estaban sometidas las mujeres adineradas de su época. Audrey Rose siente pasión por la medicina forense, una cosa que no se le tenía permitido a las mujeres porque, pobrecitas, que son muy delicadas y no deberían de meterse en esos asuntos tan turbios y en esas cosas, pero Audrey no puede evitar sentir cierta atracción y fascinación por el tema. Su tío es forense y tienen una especie de acuerdo en el que ella en secreto va a verle y a toquetear cuerpos, a abrirlos, a aprender. El padre de ella, por supuesto, no sabe nada y el hombre está bastante tocado desde que su mujer falleció hace 5 años. Cuando ella murió, pues toda la familia como que se hundió un poco y cada uno ha tirado por su lado. El hermano mayor de ella pues está dando saltos entre estudios de abogacía, de medicina, de distintas cosas, no encuentra su sitio. El padre está destruido, muy envejecido, emparanoiado con las enfermedades, no quiere que su hija salga ni vaya por ciertos barrios, la obliga a ponerse una mascarilla, a taparse la cara con un pañuelo para que no se contagie y despide cada 2 por 3 a las criadas de casa para que no contagien nada, para que no traigan nada a la casa. Estando en esa situación, un día al tío le llega un cadáver de una mujer llamada Mary Ann Nichols, a la que han asesinado de una forma bastante brutal y que supone un reto forense porque es complejo el asesinato. Unos dicen que el asesino es diestro, otros dicen que es zurdo, hay cosas que no acaban de encajar, no se pueden explicar ciertas cosas y, como bien estáis imaginando, Mary Ann Nichols fue la primera víctima de las 5 canónicas de los crímenes de Jack el Destripador. Las 5 canónicas, para quien no lo sepa, son las 5 oficiales, porque se baraja que después hubo algunos asesinatos más que pueden atribuírsele lejanamente a Jack y antes hubo también un par de asesinatos que también se le pueden atribuirse. Había muchas hipótesis y siguen habiendo esas hipótesis. La autora ha cogido todo ese batiburrillo del puede, de quizás, de las hipótesis y lo ha puesto en juego en este libro. Desde el momento en que aparece Mary Ann Nichols, Audrey Rose se obsesiona en intentar descubrir quién está matando a esas mujeres, el por qué las está matando. Además es algo que la duele porque son mujeres que son las mujeres más vulnerables, las de súper baja clase, prostitutas, y claro, esos no son temas para señoritas. Sin embargo, ella está obcecada en descubrirlo. Y no solo en descubrirlo, también tiene la ayuda de Thomas Creswell, que es ayudante de su tío, el típico guapo, apuesto, también maneja dinero su familia, es muy inteligente y por supuesto es muy altivo y pedante. Es más, en los primeros capítulos se me hizo bastante insoportable y sí es verdad que desde el principio ya había un regusto a que iban a forzar un romance con él. Los que habéis estado leyendo los progresos de lectura en Goodreads, mis opiniones de cada progreso de lectura que iba haciendo, ya lo sabréis porque además lo comento en el primero. Digo, acaban de presentarnos al ayudante del tío, a Thomas Creswell, un chico bla bla bla, y seguramente fuercen un romance con él. Bueno, pues efectivamente hay un romance. Audrey empieza a sentir algo por ese chico desagradable, pero la verdad es que hacen un buen tándem de investigación y ambos pues empiezan a movilizarse para ver
qué está ocurriendo y si pueden cazar a Jack. De ahí el título de A la caza de Jack el Destripador. Es un libro bastante interesante, a mí me ha encantado personalmente porque yo soy una fanática de Jack el Destripador y me gusta muchísimo porque hay un trabajo de documentación muy potente de parte de la autora. El libro se divide en 30 capítulos, la letra es pequeñita y hay ilustraciones y fotos de la época que te ubican un poco. Hay muchísimas menciones y guiños a cosas conocidas, por ejemplo, la visita de cierto circo a Londres, que fue muy sonada, el elefante que tenía ese circo, lo conocían muchísimo en aquella época, son guiños. También, por ejemplo, hacen guiños a Mary Shelley, es el libro favorito de Audrey Rose y de su hermano. Están muy fascinados con ese tema porque la motivación del libro de Víctor Frankenstein de que no muera más gente a la que quiere les toca por la muerte de su madre. En fin, está todo muy bien casado, muy bien hilado y me ha gustado muchísimo. Además, la forma en la que ella maneja la información, cómo la va llevando, el que vayan pasando por los distintos asesinatos, haciendo hincapié en detalles y demás. Hay muchísimo mimo en esta historia por parte de la autora, muchísimo trabajo y me parece maravilloso que la editorial Puck, sello juvenil de Urano, haya apostado tan fuerte por este libro porque realmente es una maravilla. Y a cualquiera que le guste no solo este tema, sino que tenga una atracción también por el tema forense, por lo macabro y demás, le va a gustar mucho porque hay mucho hincapié en descripciones, todo está muy medido, está todo bastante estudiado. Es más, yo iba leyendo y cada vez que decían algún guiño a algo, marcaba la página, le cerraba la esquinita para comprobar si realmente eso encajaba en el contexto histórico o se había salido, y me ha gustado mucho. Además, me gustó muchísimo más cuando al final de toda la historia vienen los agradecimientos y una nota de la autora. Y la nota de la autora es que es exquisita porque ahí te explica ella las cosas que ha cambiado de los hechos reales sucedidos en los asesinatos de Jack el Destripador para que encajen en su historia. O sea, ella te dice que conoce ciertos acontecimientos, pero para que encajaran en la trama argumental de la historia los ha cambiado, ha movido algunas fechas y tal, y te lo dice todo detrás. O sea, es una maravilla porque todo lo que no encajaba, de decir, hombre, esto no era así, no era en tal fecha, o lo ha hecho aposta y te lo justifica al final. Yo sé que ha sido en esta fecha, pero lo he movido para que encaje en la trama. Y es algo que a mí, por ejemplo, pues me gusta mucho porque te muestra que la autora de verdad ha tenido la molestia de investigar, además a tope, porque al final en la nota te explica muchísimas cosas que ha estado ella moviéndose y estudiando y investigando para que el libro quedara verosímil al leerlo y no quedara flecos sueltos ni descripciones que no concordaran con la época. Todo está bastante bien medido y a mí me ha gustado porque además es literatura juvenil, que en la literatura juvenil es como que mucha gente siente cierto desprecio por ella porque no es adulta, no es mayor, no trata temas serios y tal, y sin embargo aquí encontramos un libro que sí es verdad que tiene esa línea juvenil en la que hay un romance, porque en el juvenil siempre suele haber romances, en la que los protagonistas son jóvenes, en la que les mueven unas motivaciones, unas pasiones muy fuertes y tal, y sin embargo aquí con el trabajo de la autora se ve que un libro de juvenil tiene tanto trabajo como uno de literatura narrativa adulta y que todo está bien construido, que todo está muy bien trabajado, y este libro lo coge cualquier persona que le guste mucho el tema de Jack el Destripador y tenga la edad que tenga, yo creo que lo va a disfrutar en mayor o menor grado. Como digo, es un libro muy disfrutable, al menos yo lo he disfrutado mucho. También a mí me gusta mucho la literatura juvenil porque tiene un aire distinto a la narrativa adulta, que muchas veces puede resultar pesada, tediosa, meten muchísimas descripciones que muchas veces no llevan a ningún sitio. La juvenil tiene otro rollo, eso es verdad, pero no por ello es una literatura de segunda, como te lo quieren vender muchas veces. Aquí, ya digo, se ve un pedazo de trabajo, de documentación y de encajar los engranajes de toda la historia maravilloso y me ha gustado. Mantiene durante gran parte de la trama, de la mitad hacia el final, va increciendo además, una constante pregunta de quién es Jack el Destripador. Por supuesto es ficcionado, y aquí Jack el Destripador es uno de los personajes que salen en la novela, que en la vida real obviamente estos personajes son ficción y ninguno de ellos fue Jack el Destripador, pero aquí te lo justifica y te lo mete en la trama y es muy interesante porque además llega un punto, ya digo, de la mitad hacia el final, que Audrey se empieza a paranoiar de quién es y tiene en punto de mira a distintas personas, además varias de ellas muy cercanas a ellas, y es como una presión y una sensación muy angustiosa y me gusta mucho cómo lo ha reflejado al leerlo, se transmite. Además, ya digo, eso de que jueguen
mucho con el tema de las muertes, en las canónicas y las no, de Jack el Destripador, me gusta hacer mención a Emma Elizabeth Smith, que fue una de las mujeres que se encontraron antes de las 5 canónicas. Había 2 antes de las 5 canónicas, pues Emma Elizabeth Smith es una de ellas, y es una mujer que la han incluido aquí como si fuera una de las de Jack el Destripador. Es una hipótesis que realmente se barajó y la autora ha jugado con esa hipótesis, y además ha aprovechado la autora, porque es un personaje real, Emma Elizabeth Smith fue real, que tenía mucha historia detrás pero con mucho vacío, y ha aprovechado para rellenarlo, porque se rumoreaba que podía ser una aristócrata que había terminado, no se sabe por qué motivo, ejerciendo la prostitución. Y bueno, eso pues lo ha aprovechado la autora y lo ha justificado ahí, lo ha hilado muy bien con la historia principal. Y me ha parecido muy interesante por lo que digo, porque todo el mundo conoce la historia de las 5 asesinadas canónicas, pero mucha gente desconoce que se barajaron distintas hipótesis sobre otras mujeres asesinadas en esa época que se les atribuían a Jack, pero no pudieron atribuírsela oficialmente porque no concordaba del todo el modus operandi. Y todo esto es muy interesante por lo que digo, porque en el libro se tratan distintos temas, se tratan también distintas enfermedades, es todo bastante, ya digo, a la gente que le fascine la medicina forense y todos esos temas, es interesante porque aquí te dan bastantes descripciones, cómo abren cuerpos, cómo roban cadáveres, es todo muy interesante. A mí me ha gustado muchísimo y lo recomiendo. Además, ya digo, el tipo de edición es genial, la portada es súper atractiva, y al principio de cada capítulo te va poniendo además el lugar en el que se encuentra la situación en ese momento, si están en casa de ella o si están en el sótano del tío ejerciendo de forenses, o te dice también la zona de la ciudad en la que queda eso, o en qué parte del mapa de Inglaterra queda el lugar en el que se encuentran, y además la fecha, y va avanzando de fechas. Todo eso con el estilo de la gotita de sangre ahí. Y como podéis ver, la letra es bastante pequeña. Yo lo de la letra pequeña creo que es porque no querían que le saliera un libro muy gordo, así que lo han hecho la letra más pequeñita para que cupiera en cierta medida. Yo creo que ha sido por eso. Y lo que os decía antes de las fotografías y demás, esto por ejemplo es una fotografía de un cuaderno de un estudiante de aquella época de medicina o de forense, y te van poniendo fotografías reales con el pie de página de la explicación de lo que es. Y mola mucho, claro, a mí me encantó. Hay una foto, también hay muchos lugares, cuando te hablan de que van a ciertos lugares, te adjuntan la fotografía de los lugares, y fotografías tipo esta, de la lepra tuberculosa, que es brutal. O sea, hay un personaje que la padece y me parece maravilloso las aportaciones visuales a la historia, porque ayudan mucho a que tú te imagines cómo es. Y como digo, no es predecible al 100%, llegado a cierto punto del libro sí puedes hacerte una idea de quién puede ser Jack el Destripador, pero juega muy bien con el mover la baza, las pistas y tal, la autora, para que no lo sepamos al 100%. Y es muy interesante ese punto. A mí, ya os digo, me ha convencido totalmente, me ha gustado mucho y he disfrutado muchísimo de su lectura. Este libro es el primero de una serie de libros, no sé exactamente cuántos irán detrás, pero al final del libro ya te dan una pista de cuál va a ser el siguiente, y como no es un misterio, pues yo lo voy a decir, y de verdad espero que Puck traiga el siguiente libro y nos permita leerlo también, porque es una maravilla. Y al final del libro te mencionan Rumanía. El título del siguiente libro es Cazando al Príncipe Drácula. Yo tengo muchas ganas de leerlo, pero como en este libro voy un poquito así en plan a ver qué me voy a encontrar, la verdad es que la autora se lo trabaja mucho, así que en ese aspecto creo que va a darnos un buen material que leer, pero voy un poquito reticente porque eso del Príncipe Drácula me tira un poco para atrás ya el título, la forma del título. Podían haberlo titulado de otra forma, pero también, como digo, este tipo de cosas pues sirven de gancho, ya que el Destripador, el Príncipe Drácula no era príncipe, era conde, y si hablan del príncipe imagino que harán referencia al príncipe Vlad de Valaquia y el empalador y todo ese tema. O sea, tengo mucha curiosidad por ver cómo es, pero también voy un poco reticente a ver qué me encuentro. Y si no me equivoco, también hay uno que se llama Escapando de Houdini o algo así, que sería el tercero, pero no estoy 100% segura de esto, ¿vale? Yo os lo comento y dejo por aquí las portadas para que les echéis un vistazo, pero no estoy segura 100%.
creo que van en ese orden. Creo que el primero es este, el segundo va a ser el de Cazando al Príncipe Drácula y el tercero Escapando de Houdini. Y siento mucha curiosidad por leerlos todos, porque el primero me ha encantado. Audrey Rose es verdad que en algunos momentos a mí como personaje me ha parecido un poco cansina. La sale todo medianamente rodado, así que se la podría incluso tildar en algún momento de Mary Sue. Lo que pasa es que sí es verdad que pierde bastante a lo largo del juego, o sea, gana y le salen las cosas bien a menudo, pero las pérdidas también están ahí y eso es interesante que valorarlo a la hora de poder meterla, encasillarla en Mary Sue o no. Pero a mí me ha gustado bastante y a pesar de ello, al final les coges cariño, al final estás deseando que no sufran más y que lo consigan, que descubran quién es Jack. A Thomas al final se le coge cariño a pesar de ese carácter de mierda que tiene. Y la verdad es que a mí me ha gustado muchísimo y si os atrae el tema os lo recomiendo. Recordad que es literatura juvenil, el trabajo de documentación muy bueno, la nota de la autora es súper reseñable, de verdad es una de las cosas que más me ha gustado y que lo recomiendo muchísimo. A la editorial, a Puck, Urano, aplaudirle el trabajo que ha hecho trayéndolo porque es una gozada. Hay una cosa que tengo que decir, el libro este es una traducción y me he encontrado al principio, sobre todo, después ya la cosa no es tan severa, pero al principio me he encontrado muchos adverbios terminados en mente. Y a mí eso me raya muchísimo y tengo que hacer mención a eso. Yo no sé si es cosa de la escritora, que ella escribe con muchos adverbios, sobre todo al principio. Eso es una de las cosas en las que se cazan muchísimo a los autores noveles, en que usan muchos adverbios terminados en mente. La cuestión es que luego, a medida que va pasando el libro, reduce un poquito el nivel de los mente. Ya sabéis que a mí es un tema que me chirría mucho y yo no sé si ha sido la autora que escribe con muchos mentes o que al traducirlo, la forma de traducirlo, en vez de traducirlo de forma tal o demás, han tirado del recurso rápido de te meto un adverbio terminado en mente. Yo no sé si es la autora o la traductora, pero hay muchos adverbios en mente, sobre todo al principio, y eso sí es verdad que chirría un poco. Y estaría bien, si ha sido cosa de traducción, el tenerlo en cuenta para las siguientes novelas, si las traen, el tener cuidado y no tener tantos mentes por página, porque sobre todo al principio había 3 o 4 incluso en algunas de las páginas y eso a mí personalmente me chirría un montón, retarda mucho la lectura, además la letra ya es chiquitita de por sí como para encontrarte palabras ultra mega largas que ralentizan todo, pero aún así el libro a mí me ha encantado, ese es el único punto tal vez negativo que podría decir. Y hablando de la traductora, ya sabéis que a mí me gusta visibilizar a los traductores el trabajo que están haciendo porque al fin y al cabo es como reescribir un libro por completo ellos y tienen muchísimo mérito. Tengo que decir que la traductora de este libro ha sido María Celina Rojas. Y si no me equivoco podéis encontrarlo prácticamente en cualquier parte de España y de Latinoamérica. Así que repito, si tenéis interés por el libro, yo creo que lo tenéis prácticamente todos a vuestro alcance. Y si no, os dejo el enlace de compra por ahí abajo para que tengáis más accesibilidad. Y sin más, aquí voy a dejar la reseña, creo que es bastante completa y ya os he dicho cuánto me ha gustado el libro y cuánto me ha gustado el trabajo de documentación de la autora y que el tema a mí pues me fascina, ¿qué queréis que haga? Soy del lado oscuro. Un saludo muy fuerte y que tengáis dulces pesadillas, criaturitas del lado oscuro. Y no olvides suscribirte a mis redes, donde podrás encontrar más información y artículos sobre el mundo de la escritura, de la publicación y de eventos relacionados con la literatura.